Una de la tarde, 33 minutos. Aquí sigue la W. Gracias por estar con nosotros. Mauricio nos trae a esta hora una noticia. Oiga, esto es muy raro, Mauricio. Una noticia que está Señor. dando la persona a la que van a asegurar. Sí, señor, así es. Se trata del gobernador de San Andrés, Juan Pablo, recordemos que estaba siendo investigado y procesado judicialmente por el caso de contratos en la época COVID y pues él a través de su cuenta de Twitter, hablamos de Ever Hawkins, el gobernador de San Andrés, dice, abro comillas, Fiscalía logra medida de aseguramiento en mi contra, se veía venir, pero soy absolutamente inocente de todas las imputaciones señaladas. Seguimos a interponer recursos y así demostrar mi inocencia. Cierro comillas. Esto fue lo que expresó el gobernador de San Andrés. Él en este momento, o lo que ya conozco es que fue decisión de medida de aseguramiento domiciliaria, es decir, casa por cárcel, mientras enfrenta todo el proceso penal. Recordemos que en las verificaciones hechas a un contrato de publicidad se estableció que el gobernador sin justificación alguna, acudió a la declaratoria de urgencia manifiesta para hacer todas las gestiones y Adjudicar. las contrataciones en el adjudicar contratos, Sí, exactamente. licitación. Y en el caso específico se estableció que la empresa Noel Fotos SAS, luego de suscribir un contrato por 500 millones de pesos el 18 de marzo de 2020, pasó cuentas de cobro por cantidades mayores de materiales y valores superiores a los del promedio, es decir, que hubo sobrecostos por una cuantía superior a los 86.800.000 pesos. Hmm. Por estos hechos, el gobernador entonces está siendo judicializado, fue escuchado en interrogatorio, el fiscal cuando estuvo de viaje, recordemos que fue a San Andrés, estuvo un fin de semana allá, y que también lo acompañó su familia, en ese viaje lograron establecer las irregularidades que se establecieron, todos los sobrecostos que se presentaron en estos contratos y por eso lo citaron a imputación de cargos y ya pues el Tribunal Superior de Bogotá ha definido esta situación y le impuso medida de aseguramiento en su contra. Medida de aseguramiento en contra del gobernador de San Andrés. Entonces, Everett Hawkins. Muy rápido el fiscal, ¿no? Porque el viaje que hizo a San Andrés fue en julio y vea, ya se tiene una decisión de medida de aseguramiento. Sí. Muy rápido el Bueno, y fiscal. ahora supongo que será nombrar nuevo gobernador, Sí, sí, porque claro, no podrá estar al frente del claro. cargo. Así es. Le toca entonces la tarea Encargado. de gobernador encargado. Bueno, nos vamos a entrar ahora sí, Mauricio, en el tema de los golpes al microtráfico. ¿Cuáles son las cifras? ¿Cuáles son los golpes que le ha dado la fuerza pública, la fiscalía, a las redes de microtráfico en el país para que entremos en profundidad en una pregunta que nos hacemos y queremos tratar de resolver? ¿La lucha contra el microtráfico da o no da resultados, ayuda o no ayuda a desmontar el negocio de la droga? Mire, Juan Pablo, rápidamente, entre el 1 de enero y el 11 de septiembre, o sea, el pasado viernes, se desarticularon en el país 230 organizaciones criminales, es decir, un promedio de 28 cada mes, con 1.862 capturas. Y las ciudades con mayor número de bandas desarticuladas fueron Bogotá con 61 casos, Antioquia 27, Cali 17, el departamento de Cundinamarca con 13 y el departamento del Valle del Cauca con 11. En cuanto a incautaciones, marihuana se habla de 34.725 kilogramos y cocaína 24.555 kilogramos. Julio es el mes con mejores resultados de las autoridades, con más de 15.000 kilos de cocaína y marihuana incautados, seguidos de agosto con 14.000 kilos. Sin embargo, pues Juan Pablo, cabe la pregunta aquí y que usted hacía la reflexión ahorita es si sirve o no. ¿Por qué? Porque muchos de estos capturas siempre terminan libres las personas, otros son reincidentes, pero el negocio sigue, las bandas siguen, el microtráfico sigue, los comercios, o mejor, la comercialización de estos estupefacientes en los barrios, pues es algo que se está viendo diariamente y no para, no baja, antes ha crecido en algunas regiones del país y por eso hemos invitado a Pablo Zuleta. Él es director del área de consumo de drogas y salud pública de educación de la Universidad de los Andes. Y le damos la bienvenida, sigue la W. Pablo, bienvenido. Queremos, bueno, le pregunto inicialmente, estos golpes que se dan contra el microtráfico, ¿sí es un duro golpe a las estructuras, a ese eslabón, a uno de los eslabones del narcotráfico en el país? Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, en principio este tipo de información con respecto al impacto que puede causar es completamente incierto. Si uno revisa el contexto histórico desde la prohibición de la marihuana en el 1937 o de la cocaína en 1914, pues la persecución sobre el tráfico y el microtráfico no ha servido de nada. Si lo vemos de la perspectiva actual, es decir, ¿qué proyecto tiene actualmente la seguridad, la policía, para buscar indicadores sobre las dinámicas del mercado? Pues tampoco termina siendo claro porque nosotros no conocemos muy bien cómo es la dinámica de estas economías ilegales. Estas economías ilegales son profundamente complejas y en el tiempo que nosotros hemos podido hacer seguimiento a este tipo de operativos, de hallazgos, no tenemos ningún beneficio a mediano ni a largo plazo. Dicho esto, hay que tener en cuenta que cuando uno piensa en salud pública alrededor de las drogas, uno lo que está pensando es evitar el consumo problemático y el consumo de riesgo. Y este tipo de medidas no dan ninguna información. Frente a, digamos, legalización, lo que puede ser el cannabis o la marihuana para uso recreativo, ¿usted cree que es una de las salidas, es una de las alternativas para evitar que se comercialice y no sea tan grave en cuanto al tráfico de estupefacientes? Ok, el proceso de legalización que se ha planteado en varios momentos hay que entenderlo vinculado a un proceso de regulación de un mercado legal. Regulación implica tomar medidas claras para limitar el acceso a las personas de riesgo, a menores de edad, limitar el acceso y calificar muy bien el tipo de producto que se pone en el mercado para poder llegar a tener cierto margen de seguridad en las características de su uso. El proceso de regulación y de legalización para Colombia sería un proceso bastante largo, pero necesario. Y es necesario empezar a pensar cómo se puede hacer ese tipo de cambios. Piensen en que en la medida que el tabaco ha tenido mayor regulación y limitación en el acceso a la información, al producto, perdón, y una información de divulgación veraz, basada en la evidencia, ha hecho que la gente consuma menos tabaco y encontramos mucho menos consumo de riesgo. Aspecto que también podemos ver en el alcohol, aunque no con tanto impacto. En el caso de las sustancias que hoy en día son ilegales, muy probablemente tendríamos un beneficio importantísimo si llegáramos a tener un mercado regulado y una divulgación veraz acerca de los riesgos y los daños que producen estas sustancias. Profesor Pablo, sin duda, cuando uno habla de microtráfico, pues está hablando del último eslabón dentro de ese gran mundo que es el narcotráfico, todo esto cubierto por el manto de la ilegalidad. Hablar de golpear este eslabón implica golpear hacia arriba, es decir, detener, incautar a quien está dedicado al microtráfico. Eso tiene eco hacia quienes se dedican a la gran distribución o hacia quienes son los que están cultivando, procesando y demás, o en realidad golpear al microtráfico termina siendo como hacerle una caricia, como un soplo al gran negocio. Yo creo que es menos que un soplo en general. La afectación digamos, del microtráfico afecta, digamos, la economía de ese renglón de la economía ilegal. Esas personas dejan de recibir los ingresos, pero el resto de la cadena sigue funcionando. Y además hay que tener en cuenta que esos son pérdidas que se sabe que el negocio general tiene ya estimadas y esas estimaciones hacen que puedan seguir funcionando completamente. De hecho, no sabemos realmente cómo podría llegar a impactar el precio de la droga posterior a ese tipo de decomisos y de detenciones, porque no hay una línea clara ni una base clara para poder trabajar sobre esos supuestos. Es un hallazgo importante para la policía en términos de acción, pero no nos permite evaluar qué impacto realmente tiene y en principio lo que uno termina, digamos, concluyendo es que no afecta a mayor cosa, sino solamente a aquellas personas que terminan siendo detenidas, con lo que decía hace un momento Mauricio, y que terminan libres muy rápidamente. Es que eso es lo otro que yo quiero preguntarle. Esas personas que son detenidas pertenecen a la gran estructura. No sé, le pongo un ejemplo. Digamos, un cartel en Colombia
que esté vinculado, diga usted, con algún grupo armado ilegal. ¿Las personas que están en el microtráfico Ok, pertenecen a bueno, esa red o no? no, pues en principio hay que hacer la diferenciación sobre los tipos de productos que se dan. Digamos, en el caso del cultivo de marihuana, el cultivo de marihuana y la venta de marihuana pueden existir grupos que tengan un proceso de economía ilegal mucho más pequeño y permita un proceso de comercialización mucho más cercano entre el productor y el que termina comercializando. En el caso de la cocaína y del bazuco no funciona de esa manera. Las estructuras nunca son de esas características, sino son mucho más amplias. Y a pesar de ese tipo de afirmaciones, digamos, lo que conocimos en su época como grandes capos, hoy en día no existen como tal o no son visibles. Hay como, entre comillas, una democratización del mercado ilegal de las sustancias psicoactivas y este tipo de hallazgos de seguridad no nos llevan a concluir qué tanta vinculación pueden llegar a tener unos con los otros. En principio uno puede afirmar que ninguna, porque la distribución de las drogas tiene unas dinámicas completamente diferentes a las que se tienen en las economías legales. Profesor, ustedes desde el área que manejan para el consumo de drogas, este observatorio que tienen, ¿han visto diferencia frente a los entornos escolares ahora que estamos en época de COVID? ¿Sí se ha disminuido o se ha reflejado en otros consumos, o sea, el consumo en otros sectores? Bueno, ahí hay un punto, es que hay que entender que el uso de sustancias psicoactivas, desde el alcohol hasta cualquiera que ustedes quieran buscar, el principal relación con su uso es la socialización, el vínculo social, la construcción de empatía, porque la embriaguez por sustancias psicoactivas lo que hace es disminuir la inhibición Ah, social que normativamente tenemos. El hecho de haber pasado por un periodo largo de confinamiento ha disminuido el consumo en general, así se han aumentado parcialmente las ventas directas en supermercados, porque el volumen general de la venta, que principalmente se da en bares, en restaurantes, pues no ha existido y por lo tanto la construcción de sociabilización pues no se ha dado como se veía antes. Ahora, el cierre de escuelas y de colegios que vamos a tener un periodo de tiempo mucho más largo, pues claramente no tienen el objetivo que se afirma que tienen en las bandas que comercializan las drogas alrededor de las escuelas. Se han quedado de alguna forma sin un foco de venta importante y eso ha generado seguramente unas dinámicas. Pero dicho eso, también hay que afirmar que datos consistentes sobre lo que estoy afirmando no hay. Son supuestos sobre las realidades que tenemos. Uno de los aspectos que a veces se olvida es que el confinamiento nos permite evaluar realmente cómo podríamos hacer una reforma estructural de todos los aspectos que tenemos en relación con las políticas de drogas. profesor Pablo Zuleta, director del área de consumo de drogas, salud pública y educación de la Universidad de los Andes, gracias por estar en Sigue el Auleo y pues por darnos unas luces frente a lo que ha sido estos operativos de las autoridades versus lo que puede pasar en un futuro con el consumo de drogas en el país. Muchísimas gracias a ustedes.